Bienvenidos una vez más a nuestro programa Es Hora de Vivir, que auspicia el curso bíblico Conociendo la Voz de Dios. En esta oportunidad, nuestro tema es una pregunta caliente. ¿Es Dios mentiroso? Nos quedó esta pregunta desde la clase anterior. Y los que no estuvieron, ya les vamos a decir dónde lo pueden ver y van a poder ponerse al día. Hasta el día de hoy todavía el ser humano sigue acusando a Dios. Ya lo hemos visto en clases anteriores. Sin embargo, hoy día vamos a estudiar cómo responde Dios a la acusación que se le hizo en el Edén. Dios fue acusado de mentiroso, Dios fue acusado de injusto, Dios fue acusado de muchas cosas. ¿Cómo Él responde a estas acusaciones que hace el diablo? La verdad es que no solo las hace el diablo ahora, sino, como dije recién, también los hombres siguen haciendo estas acusaciones. Si algo pasa, si alguna persona tiene alguna enfermedad grave, si algún hijo fallece cuando es muy tierno o a la edad que sea, en verdad, la gente se pregunta, o la gente dice, ¿por qué a mí, Dios? Y en este ¿por qué a mí, Dios? Está la acusación. Si yo me porto bien, si yo hago las cosas bien, ¿por qué a mí? Y ustedes ven que ahí estamos acusando a Dios de injustos. Vamos a ir a la Biblia para responder esta pregunta. Ustedes saben que aquí vamos a procurar siempre de usar la Biblia para responder todas nuestras inquietudes. Y para ver cómo se planteó esta inquietud, vamos a regresar un poquito a un par de textos que vimos en la clase pasada. Génesis capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Dicen, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirán. ¿Cuándo iban a morir? Cuando comieran. Muy bien, no se olviden, es importante este punto. El día que de él comieran. Eso es lo que dijo Dios. Y nosotros estudiamos en la clase pasada que el mal que comenzó en el cielo, comenzó muy cerca del trono de Dios, se extendió a todo el universo. Y cuando decimos se extendió a todo el universo es porque llegó también a esta tierra. Y eso es lo que estudiamos la clase pasada. Bienvenidos quienes están llegando en este momento. En el capítulo 3 y en el versículo 6 leímos que Eva tomó del fruto, comió, le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y aquí es donde se nos creó el problema en nuestra mente. ¿Qué tenía que hacer Dios el día que ellos comieron? Matarlos. Tenía que matarlos, ¿cierto? Tenían que morir. Muy bien, aquí estamos para empezar nuestro tema. El tema de hoy. ¿Cómo responde Dios a esta acusación? Porque ustedes y yo sabemos que el día que ellos comieron no murieron. Entonces significa que Dios o mintió o algo hizo que nosotros tal vez no conocemos
y que vamos a procurar conocer en esta ocasión. Les invito a inclinar su rostro para tener una oración. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra y porque en ella podemos encontrar las respuestas que necesitamos para estas preguntas que a veces vienen a nuestra mente. Ilumínanos, alumbra nuestra mente para que podamos entender tu palabra en esta ocasión. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ya sabemos que ellos no murieron. Por lo tanto, la acusación de que si Dios mintió dándole la razón al diablo está delante de nosotros. La solución para este problema está en la Biblia. Y desgraciadamente hoy día no son muchos los que buscan las respuestas en la Biblia. Generalmente nos gusta escuchar la respuesta de cualquier persona. Y por eso desde el comienzo de nuestro estudio yo les he pedido que no vengan a escucharme a mí, porque yo los puedo engañar. Tienen que venir a escuchar, ¿qué cosa? La palabra de Dios, la voz de Dios. De allí tienen que salir las respuestas y ustedes tienen que ver cuál es la respuesta, no la que una persona aquí al frente tenga para decir. Una pregunta. Sí. ¿Qué es la respuesta popular que existe a esa pregunta? Que Dios tenía que matarlos el día que comieran del fruto del árbol. Hay una respuesta muy popular que dice, sí, murieron espiritualmente. Qué bueno que Tony nos pone delante de nosotros la respuesta que yo escucho en diferentes lugares. Estuve, ustedes saben, hace algunas semanas atrás en otro país y allí hablamos también de este tema más de una vez y la respuesta inmediata de mucha gente es la que Tony nos está planteando. Ellos murieron, pero espiritualmente. Son respuestas que nosotros tratamos de dar porque no queremos ofender a Dios, ¿cierto? ¿Es Dios mentiroso? No, ninguno de nosotros quiere acusar a Dios de ser mentiroso. Y por eso buscamos una respuesta que nos parece que está bien, pero recuerden, puede ser que a veces tengamos respuestas que estén bien, puede ser, pero más de una vez vamos a estar equivocados. Por eso yo les recomiendo que vamos a la Biblia. Y vamos a ir a la Biblia, Tony, en esta ocasión, para ver qué hizo Dios para responder a esta pregunta. Génesis, capítulo 3. Ustedes ya saben que ahí estaba nuestra tarea para hoy. Génesis, capítulo 3. ¿Ya lo encontraron? Vamos a ir enseguida donde nos interesa. ¿Cómo se sintieron Adán y Eva después de desobedecer a Dios? ¿Y qué hicieron? ¿Recuerdan que quedamos cuando ellos tomaron el fruto y comieron? Ahora vamos a ver el siguiente versículo, versículo 7, Génesis capítulo 3, versículo 7. ¿Alguien lo quiere leer? Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Muchas gracias. Aquí está el versículo delante de ustedes. Y aquí quiero que notemos que hay 3 puntos que necesitamos tomar en cuenta. Ellos rápidamente se dieron cuenta que las cosas no estaban saliendo como se las había pintado el diablo. Porque él se las había pintado muy bonitas. Pero las cosas no estaban saliendo así. Porque aquí hay una palabra, y ustedes ya saben que me gusta ir a veces viendo palabra por palabra. La palabra entonces. ¿Qué nos quiere decir ese entonces?
Tenemos que unirlo con el texto anterior. ¿De qué hablaba el versículo anterior? ¿Recuerdan? Que habían comido del fruto. Que ellos comieron del fruto. Los dos comieron del fruto. Entonces, ahí está la unión. ¿Se dan cuenta? Después que ellos comieron, ahora empiezan a suceder cosas. ¿Cuál es la primera cosa que sucede? Son abiertos sus ojos. Son abiertos sus ojos. Les pregunto, ¿ellos eran ciegos antes? No. Significa que no está hablando aquí de algo literal, que estaban ciegos y que se abrieron los ojos. No. Algo pasó, ¿dónde? Amén. En su mente. ¿Se dan cuenta, verdad? En su mente pasó algo que ellos empezaron a ver las cosas diferentes. No era la sabiduría que le había ofrecido la otra voz. No era que ellos iban a tener un conocimiento que los iba a hacer feliz, que les iba a dar paz. Recuerden que eso era lo que ofrecía. Que empezó a pasar con ellos. Empezaron a sentir que tenían una sabiduría que no era positiva, sino era una sabiduría que era negativa. Y ustedes lo pueden ver a continuación. Dice, conocieron que estaban desnudos. ¿Qué significa aquí ese conocieron? Se dieron cuenta. Antes no se habían dado cuenta. Les pregunto, ¿antes estaban desnudos? Sí. Algunos ya lo saben, pero los que no lo han leído, lo vamos a leer. Lástima que no lo tengo aquí, ayúdenme ustedes. Génesis capítulo 2, versículo 25. Búsquenlo en su Biblia. Lástima que quienes están mirando no pueden leer el versículo, pero si tienen su Biblia allí donde están, ábranla también y vean Génesis capítulo 2 y vamos a leer el versículo 25. ¿Qué dice allí? Alguien que lo quiera leer, por favor. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Noten que está esto en el capítulo 2. Todavía no pasaba la tragedia. Y en el capítulo 2 dice que cómo estaban desnudos y no se avergonzaban. No quiero ocupar mucho tiempo hablando de esto, pero voy a mencionar algunas cositas. Cuando habla aquí de desnudez, nosotros tenemos que entender que en ese tiempo Adán y Eva veían las cosas diferentes a nosotros hoy. Nosotros estamos acostumbrados a usar ropa todo el tiempo. Ninguno de nosotros, a menos que algo esté mal en su mente, se va a animar a salir, y menos con este frío, a salir desnudo a la calle. ¿Verdad? No, eso no se nos pasa por la mente. En ese tiempo no habían los problemas que tenemos nosotros hoy con esta situación de desnudez. Ellos estaban desnudos y era algo normal para ellos. La pregunta es, ¿la desnudez que ellos tenían antes se refiere a la ropa como usamos nosotros ahora? ¿A la ropa artificial? ¿A la ropa de hechura humana? Se van a dar cuenta ustedes que no. Porque ellos, antes de desobedecer a Dios, ellos estaban vestidos así como está vestido Dios, así como están vestidos los ángeles. Algunos me miran con unos ojitos de sorpresa. Recuerden que la Biblia dice que Dios los hizo a imagen y semejanza. Y una de las semejanzas era esa, la vestimenta. La vestimenta de luz. No vamos a ir ahora a todos los textos, pero en el Salmo 104 y el versículo 2 van a encontrar que las vestiduras de Dios son vestiduras de luz. Y los ángeles, es mucho más fácil entender esto porque más de una vez, ustedes recuerdan, los ángeles aparecen como
vestidos de luz. Ese es un traje que representa la pureza, la inocencia, la justicia de Dios. Ellos estaban vestidos con la justicia de Dios porque nunca le habían desobedecido. Era una vestidura de luz. Si nosotros lo pudiéramos ver, diríamos, estaban iluminados como los ángeles. ¿Recuerdan cuando Jesús estuvo en esta tierra? En una oportunidad se fue a un lugar allí en un montecito y los discípulos se quedaron abajo y de pronto se dieron cuenta que Jesús estaba con dos personajes mencionados en la Biblia, pero él estaba vestido de luz. ¿Recuerdan ese incidente? Si no, vayan y le pasen. Tarea. La transfiguración. En la transfiguración. Muy bien. En esas circunstancias nosotros vemos que hay un traje especial. ¿Por qué Jesús podía vestir ese traje? Ustedes saben por qué. Porque Él era inocente, Él era puro, Él no tenía nada que Satanás pudiese acusarlo, porque Él nunca desobedeció a su Padre y por eso podía tener esa vestidura de luz. Esa era la vestidura que tenía Adán y Eva. Dije que no iba a entrar en muchos detalles, pero ya ven ustedes que estoy entrando en un montón de detalles. Bueno, estaban desnudos. Se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué habían perdido? La inocencia. El traje De de luz. Habían perdido la pureza, habían perdido la inocencia y se dieron cuenta enseguida. Se sintieron desnudos. Y entonces, aquí está el entonces otra vez, cuando se sintieron desnudos, bueno, algo hay que hacer. Dijimos en la lección anterior que ellos estaban acostumbrados a hablar con Dios, a hablar con los ángeles, ¿recuerdan? Y como estaban acostumbrados, ellos sabían que en cualquier momento se iba a presentar Dios. Ellos sabían, pero en esta condición, ustedes ven cómo todo empezó a ir mal. Ellos se dieron cuenta que así era imposible. Por eso, entonces, ellos hicieron, ¿qué cosa? Sus propias vestiduras. Noten que ellos se hacen las vestiduras. Ellos toman las hojas y ellos cosen las hojas y ellos se visten. Y con eso pretenden estar listos para presentarse cuando Dios viniera. Vamos al versículo 8. Porque el versículo 8 nos presenta el momento en que Dios viene. El versículo 8 dice: oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer corrieron a recibirlo. Se escondieron. Ya me estoy equivocando, tengo que leer ahí mejor, ¿cierto? No corrieron a recibirlo como era tal vez su costumbre, sino dice, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esto me dice a mí que ellos se comunicaban, ¿cierto? Pero ahora algo estaba pasando en su mente. Ellos se dieron cuenta que Dios venía ¿a qué? ¿A platicar con ellos? ¿Creen que venía a platicar con ellos? Por lo menos acuérdense cuando eran chiquititos y cuando hacían alguna travesura.
Díganme ustedes, porque a mí se me salen las palabras del país donde estuve y ustedes no me las van a entender. Así que ayúdenme. Hacían travesura. Cuando hacían una travesura, todo estaba bien hasta que escuchaban venir a la mamá o al papá, ¿verdad? Y les pregunto, ¿no era la misma reacción? ¿Verdad que sí? Y claro, apenas salíamos corriendo, mamá o papá ya sabía lo que había pasado. Ellos no eran Dios, pero podían saber que algo habíamos hecho. Adán y Eva igual se escondieron. Se escondieron porque sabían que algo malo les iba a pasar. Ellos creyeron que comiendo, haciéndole caso a la otra voz, las cosas iban a ir bien, pero se dieron cuenta muy rápido que habían sido engañados y que ahora todo se estaba viniendo al suelo. Y cuando escuchan la voz de Dios, ellos, estoy seguro que pensaron, hasta aquí llega nuestra existencia. La reacción de el hombre cuando peca, cuando desobedece a Dios, es esta. Escapamos de Dios, no queremos saber nada de Dios. Pero me gusta el siguiente versículo. Vamos a leer el versículo 9. Porque el versículo 9 responde a qué hizo Dios después que ellos desobedecieron. Y me gusta destacar este versículo porque muestra el carácter de Dios. Este es Dios. ¿Qué dice el versículo 9? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Les pregunto, ¿sabía él dónde estaba? Dios sabe todo, ¿verdad? ¿Por qué hace esta pregunta? Cuando yo pienso en el incidente, me instalo ahí al lado de Adán y Eva, claro, con la experiencia que ahora tenemos, digo, ¿cómo se habrá sentido Dios? Todo lo que Él había hecho para que ellos fuesen felices por la eternidad, ¿cierto? Y sin embargo ahora todo estaba ni siquiera en la balanza, porque la balanza ya estaba inclinada para el lado negativo para ellos. El que estaba en problemas, en verdad, ¿quién era? Dios. Ya lo hemos visto. Todo el universo está mirando qué va a pasar. Las acusaciones de Satanás están dando vuelta en la mente de todos los seres creados en el universo. ¿Qué va a pasar? Y Dios se acerca y pregunta, ¿dónde están? Y ellos dieron la peor respuesta. Ustedes recuerdan las respuestas que dieron, ¿verdad? ¿O necesitamos leerlas? La mayoría recuerda esas respuestas. Y si hay alguna persona que no conoce las respuestas que ellos dieron, les sugiero que lean el capítulo 3 del libro de Génesis. Y ahí van a encontrar las respuestas. Cuando Dios le pregunta a Adán, Adán da una respuesta tan fuera de lugar. Porque dice, me escondí porque me sentí desnudo. No sé qué pasó, de repente me sentí desnudo y por eso me escondí. En vez de decir, la regué, comí del árbol. ¿Verdad que sí? Por eso digo que es una respuesta fuera de lugar. Y entonces, cuando Dios le dice, pero ¿quién te enseñó?
Noten esa palabra. ¿Quién te enseñó? Esta palabra a mí me hace pensar en que Dios le está diciendo, ¿acaso escucharon a otro maestro? Porque ¿quién era el único maestro que ellos tenían? Dios. Y por eso ahora cuando pregunto, ¿quién te enseñó? ¿Acaso vino otro maestro a enseñarte algo diferente? Y entonces la respuesta de él, ¿cuál fue? ¿Recuerdan? A ver, vamos a leer el versículo. Vamos, ya aquí porque ustedes están apuntando a las damas, vamos a leer el versículo. ¿Quién lo tiene, por favor? Que lo lea. ¿Qué versículo? El 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el siguiente, el 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿A quién está culpando? Miren, aquí ya estamos en problemas. ¿Qué va a decir la gente que está mirándonos? Unos dicen a la mujer y otros dicen a Dios. A Dios porque le está diciendo la mujer que me has dado. Vamos a mirar con cuidadito, ¿cierto? ¿Se dan cuenta cómo es bueno estudiar así en grupo? Porque eso nos ayuda. ¿Ya? Eso nos ayuda. Las mujeres se sienten contentas ahora, ¿eh? Toda la vida las han acusado a ellas. No, aquí Adán está acusando a Dios. La mujer que me diste. El tú no aparece, ¿cierto? Nosotros no lo usamos en español mucho. La mujer que tú me diste, me dio y comió. Y después viene el siguiente versículo cuando le pregunta a Eva. Y cuando le pregunta a Eva, ¿qué dice Eva? La serpiente. La serpiente, dijo a Eva, la serpiente me engañó. Claro, la pobre serpiente, como no podía hablar, no se pudo defender. Pero en verdad, la acusación de Eva también era contra Dios. Si tú no hubieses creado la serpiente, no habría ningún problema. Ustedes ven cómo desde el comienzo, cuando Adán y Eva se pusieron del lado de la otra voz, vinieron las acusaciones ¿contra quién? Dios. Contra Dios. Ojalá que ninguno de nosotros nos encontremos en algún momento acusando a Dios. Cuando empiecen a acusar a Dios de algo, acuérdense de este estudio. Ya saben del lado de quién están. Porque Él es el acusador, el diablo. ¿Recuerdan la palabra diablos? Acusador. Él es el que acusa. Aquí viene la parte más triste. ¿Qué tenía que hacer Dios con ellos? Creo que todos estamos de acuerdo. Dios tenía que matarlo. Y quiero que miren la escena como estoy tratando que la miren desde el comienzo. El mal comenzó allá en el cielo. Estaba bien localizado. Pero cuando llegó a esta tierra, ahora el problema del mal se hizo universal. Las dudas contra Dios están en todo el universo. Ya tenemos un grupo de ángeles que se rebelaron de tal manera que tuvieron que sacarlos de su lugar que tenían allí en el cielo. Y fueron echados a prisiones de oscuridad. Ahora Adán y Eva se les unieron. Y todo el universo está mirando qué va a hacer Dios. Recuerden que hay seres celestiales que son fieles, los ángeles, y seres celestiales que les llamamos los hijos de Dios, que viven en diferentes mundos creados por Dios, semejantes al nuestro. Dios, para resolver este problema,
amigos, tiene que convencer a todo el universo que Él está en lo correcto. Tiene que convencernos a nosotros también, ¿o no? Claro que sí. Por lo menos Él nos toma en cuenta. Él nos toma en cuenta. Tenía que matarlos. Y aquí estamos todavía con el problema. ¿Murieron cuando comieron? ¿Tendría razón la otra voz? La otra voz les había dicho, no morirán. La otra voz les había dicho, no morirán. Pero Dios les había dicho, morirán. Y ahí está todo nuestro problema en este estudio, en esta noche. Pero vamos a avanzar un poquito. Vamos a el momento cuando Dios comienza a dar la sentencia. La primera sentencia la da, recuerdan que dijimos que la serpiente no debemos imaginarla en ese momento como la vemos hoy día. Fea. Porque en ese tiempo no era fea. ¿Recuerdan que ya lo estudiamos? Ella tenía una apariencia, era la más atractiva. Era inteligente. Por eso la usó este ángel, para no despertar sospechas en Eva. Y dijimos que no se arrastraba como hoy día nosotros la conocemos, sino estaba ¿dónde? Estaba en el árbol. Y si estaba en el árbol, entonces debe haber tenido, como los pajaritos, ¿no? Alas. Yo sé, algunos de ustedes me van a decir, pero eso no lo dice la Biblia. Sí, tienen razón. Tienen razón, hay muchas cosas que la Biblia nos dice, pero nos da algunas ideas. ¿Y de dónde sacamos esto? De esta sentencia que vamos a leer ahora en el versículo 14. Noten que tiene que sentenciar a Adán y Eva, ¿verdad? Pero antes de sentenciar a Adán y Eva, él habla a la serpiente. ¿Qué dice? ¿Alguien lo quiere leer, por favor? 3:14. ¿Sí? Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Si es que se hubiese andado arrastrando en ese tiempo, ¿para qué le iba a decir esto, verdad? Esto es lo que a mí me da la idea que ella ocupaba un lugar totalmente diferente. Y por eso... no se arrastraba. Definitivamente. Y puede ser que caminaba, puede ser. Pero yo pienso más bien que si estaba en el árbol es porque podía volar. Si no, hubiese ido caminando. Me imagino, no tiene que creerme las cosas que yo me imagino, pero me hace pensar que Dios mostró la caída desde la altura del árbol a arrastrarse en la tierra. ¿Qué le esperaba al hombre? ¿Qué le esperaba a la mujer? Tenía que venir un castigo similar, ¿verdad? Aquí estaba la sentencia para la serpiente. Antes de darle la sentencia a Adán y Eva, sin embargo, una sorpresa. Dios es especialista en darnos sorpresas. Y lo bueno es que sus sorpresas son siempre para nuestro beneficio. Y aquí en este caso, la sorpresa es la siguiente. Vamos a leer el versículo siguiente. Leamos el versículo siguiente. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En el calcañar. ¿Alguien tiene otra versión?
que diga un poquito diferente? ¿O todas dicen lo mismo? Es la 15. Enemistad pondré entre tú y la mujer y entre tu descendencia y de consentiente de ella. Tú la herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Notaron que él leyó Talón. tal como está aquí? Hay diferentes traducciones. Ya hablamos que las traducciones no significa que son errores. El autor de la traducción usa diferentes palabras de acuerdo a cómo está escrito en el idioma original. Y aquí encontramos, y yo anoté esta versión porque dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendiente. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. ¿Qué significa este pasaje? Hay muchos que se sorprenden cuando leen esto por primera vez. ¿Por qué muchos cristianos nunca han escuchado este pasaje? Y para mí, esta es mi idea, este pasaje es tan importante como Juan 3:16. Noten que este es Génesis 3:15 y el otro es Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un pasaje que la mayoría de los cristianos conoce, aunque a veces no se acuerdan bien la cita, pero el pasaje lo conocen, ¿verdad? Podrían repetirlo de memoria. Miren, este es el primer pasaje que deberíamos habernos aprendido de memoria. Porque en este pasaje, algunos dicen que es el Evangelio resumido, otros dicen varias cosas, pero yo les voy a decir lo que yo digo. Este pasaje es la declaración de guerra de Dios. Porque está diciendo Satan- que ahí van a ser Jesús, de la Muy bien. descendencia de Adán y Eva. Satanás, tú estás tomando control del mundo, pero yo voy a poner, ¿qué cosa? Enemistad. Mire, quiero mostrarles, lo he hecho aquí de esta manera. En la primera parte ustedes tienen en su Biblia, dice, enemistad pondré. ¿Quién iba a poner la enemistad? Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios. Yo voy a poner la enemistad. Aquí vamos a anotar también 4 puntos. Este es el primer punto que quiero destacar. Dios es el que pone enemistad. ¿Enemistad entre qué? Entre ti, dice allí. Y ese ti se está refiriendo ¿a quién? Satanás. Al angelito rebelde. Noten, ya no es, si bien es cierto, dice serpiente, pero ya no es al animalito. Ahora se está dirigiendo al que usó al animalito. Y le dice, voy a poner enemistad entre ti y entre la mujer. Cuando dice la mujer, sí, se está refiriendo a Eva y se está refiriendo a todas las mujeres, pero también es un símbolo. En la Biblia, la palabra mujer se emplea para hablar de ¿qué? De la iglesia, muy bien. Para hablar de la iglesia. Y en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, habla de 2 mujeres. Una mujer vestida de luz. Ustedes ya saben la luz para dónde nos lleva. A las cosas que vienen de arriba. Y otra mujer vestida de púrpura y escarlata. No vamos a hablar de eso hoy. Tan solo para recordarles que la mujer es un símbolo del pueblo de Dios
o el otro pueblo si es que no está vestida de luz. ¿Qué seguía diciendo el pasaje? Que esta mujer, el ángel iba a tener su descendencia y también la mujer iba a tener su descendiente. Y alguien lo dijo por allí, y yo voy a ponerlo también delante de ustedes, este descendiente, ¿a quién representaba? A Jesús. Muy bien, a Jesús. Ya vamos a estudiar los detalles más adelante. Cuando ustedes lean el libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento, ahí van a encontrar que el apóstol Pablo, él nos enseña que el descendiente es Jesús. Pero hoy vamos a dejarlo hasta allí ahora, pero sepan hacia dónde está apuntando este pasaje. Aquí tenemos un par de elementos que quiero destacar. Primero, la enemistad que iba a poner Dios. Segundo, que la mujer iba a tener un descendiente. No se olviden de estos detalles, porque van a aparecer más adelante en nuestro estudio de la Biblia. Mucha gente no entiende esos pasajes de la Biblia porque no conoce este pasaje. Aquí está el origen de todo. El otro punto que quiero destacar es que el ángel rebelde también iba a tener su descendencia. ¿Cuántos grupos ven ustedes aquí? Dos. Solo dos grupos. Los descendientes de la mujer y los descendientes del ángel caído. No hay términos medios. Estimados amigos, no hay términos medios. O somos de un grupo o somos del otro grupo. Si el angelito, él se ha encargado de meternos en la cabeza, no, que hay muchos caminos para llegar a Roma. Han escuchado ese dicho, ¿verdad? Sin embargo, desde el comienzo, miren ustedes, desde el comienzo, Dios está mostrando que hay ¿cuántos grupos? Dos. Solo dos. Los descendientes de la mujer y los descendientes del ángel caído. Luego, en ese versículo, encontramos la declaración de guerra. Porque el problema no iba a estar entre el ángel caído y la mujer, sino iba a estar entre ¿quién? La descendencia. El ángel caído y su descendiente. La descendencia, como dijo muy bien Tony. Aquí es donde está la guerra. Amigos, nosotros muchas veces no entendemos las cosas que pasan en el mundo porque no tenemos idea de esta guerra. Y nuestro estudio, por algunos estudios, unos 2 o 3 estudios, de aquí en adelante, van a ir relacionados con esta guerra. Cómo se van moviendo las cosas en este mundo teniendo en cuenta esta guerra. La Biblia no es otra cosa que el desarrollo de esta guerra, y Dios en su misericordia nos muestra cómo se desarrolla la guerra para que nosotros tomemos partido, para que nosotros escojamos en qué lado queremos estar. Él no nos obliga, Él nos muestra la situación para que nosotros decidamos entre ti y el descendiente de la mujer. Y lo último, tú le vas a herir en el talón, pero él te va a herir en la cabeza. Pregunto, ¿quién va a herir primero? Satanás. No puede ser que éste le aplaste la cabeza primero, ¿cierto? Porque le aplasta la cabeza y se acabó. Primero tiene que venir la herida en el talón. Ya vamos a estudiar qué significa esto. Y vamos a estudiar también cuándo y cómo va a ser este acto de aplastarle la cabeza.
Y noten que aquí está el cuarto elemento. Dios pone enemistad, la mujer y su descendiente, Satanás y su descendencia, y las heridas que se van a producir entre ellos dos. Yo puedo imaginar a Adán y Eva. Recuerden que cuando nosotros nos hemos demorado mucho, pero Dios lo dijo bien rapidito. Pero saben ustedes que todo el universo está escuchando. Y están sorprendidos porque esto no estaba en el conocimiento de ellos. Adán y Eva estaban esperando, ¿qué cosa? La muerte. La muerte. No tenían ninguna esperanza. Cuando escucharon esto, empezó a brillar un rayito de luz en sus mentes. Empezaron a ver que la historia no se iba a terminar ahí. Algo iba a pasar. Porque aquí iba a haber una guerra en el futuro. Y ellos estaban esperando a ver qué iba a pasar con ellos. Y ahora viene lo que iba a pasar con ellos. Y lo que iba a pasar con ellos está en el siguiente versículo. En el versículo 16, Génesis capítulo 3, versículo 16. Oh, perdón, yo me salté aquí en el texto que puse, pero vamos a leer el 16. Lo que le dijo a la mujer: voy a multiplicar en gran manera tus dolores. Con dolor vas a tener tus hijos. Tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y no la voz de Dios. Noten que Eva fue usada por la otra voz. ¿Saben que hoy día Satanás sigue usando, no a las mujeres, no estén pensando mal, A todos, digo. sigue usando otras voces para irse contra la voz de Dios? Tenemos que estar atentos a eso. Por eso necesitamos conocer la voz de Dios. Si usted no conoce la voz de Dios, cualquier otra voz lo va a engañar. Y usted a veces piensa que porque esa persona tiene educación, o tiene esto, tiene lo demás allá, oh sí, él está bien. No, cuidado. La voz de Dios es la única seguridad para todos nosotros. Y entonces viene la declaración de Dios contra Adán. Obedeciste la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Cuánto iba a vivir Adán si es que no desobedecía a Dios? Para siempre. Por la eternidad. Presten atención. No olviden este detalle. El plan de Dios era que ellos vivieran eternamente. Ese era el plan de Dios. La condición, obediencia. Yo les pregunto, es algo lógico. Si ellos desobedecían, ¿podían tener vida eterna? Sí. Si ellos desobedecían, ¿podían tener vida eterna? Yo creo que sí. ¿Por qué piensa Tony que sí? Ahora vamos a hacer una disputa con Tony aquí. Porque ahí tienen el árbol de la vida. El árbol les podía hacer vivir para Muy siempre. bien. Tony está más atento que Adán, porque Adán no corrió al árbol, ¿no? Ahí es donde la regó. Miren, ellos no podían tener vida eterna si desobedecían, porque Dios lo dijo. El día que comas, van a morir.
si esa es la voz de Dios. Y si ustedes le prestan atención a la voz de Dios, nunca van a errar. Si comen, van a morir. Y por eso ahora le recuerda a Dios. Por cuanto me desobedeciste y comiste, ahora vas a sufrir para poder vivir. Espinos y cardos te va a producir la tierra. No, tenés una maldición contra la tierra. Comerás plantas del campo. Y presten atención a lo que viene en el versículo 19. Este sí que lo voy a poner aquí. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. ¿De qué está hablando aquí? De la muerte. Está hablando de la muerte. Pero la mayoría de ustedes han sido enseñados que cuando una persona se muere, el cuerpo se va al polvo y el alma se va a alguna parte. ¿Qué enseñanza es esa? Que el ser humano sigue viviendo. Les pregunto, ¿es eso lo que dijo Dios? ¿Se dan cuenta como desde aquí ya empezamos a tener algunos encontrones? Satanás siempre procura engañar, no se olvidan. Esta es la declaración de Dios. La declaración de Dios es: por razón de tu desobediencia, vas a vivir hasta que vuelvas a la tierra. Cuando vuelvas a la tierra, vas a morir. Y cuando Dios dice morir, ¿qué significa? Morir. Morir. No hay que darle más vueltas. Significa morir. Pero todavía no respondemos a la pregunta: ¿por qué no murieron ese día? Recién aquí, noten, recién aquí está hablando Dios de la muerte. ¿Por qué no murieron ese día? La razón es bien sencilla. Es tan sencilla pero extraordinaria. Dios tenía un plan para salvar al hombre en esta situación. Y ese plan incluía un plan de sustitución. ¿Entienden todos la palabra sustitución? Sustituir algo significa poner otra cosa en su lugar. ¿Estamos de acuerdo todos? Sustituir. Poner otra cosa en su lugar. Ellos tendrían una segunda oportunidad. Ellos tendrían otra vez que volver a confiar en Dios y no confiar en la otra voz. ¿Saben ustedes que este plan no lo conocía nadie más en el universo? Solamente Dios. Por eso fue una sorpresa. Una sorpresa agradable para Adán y Eva. Una sorpresa agradable para los seres creados porque había una oportunidad. Pero cuando se fueron enterando de los detalles, se preocuparon. En los detalles apareció un animalito. Hay algunas de estas cosas que no están en la Biblia letra por letra. Pero aquí está, queridos amigos, la primera respuesta de Dios a las acusaciones de Satanás. ¿De qué había acusado Satanás a Dios? Mentiroso. De mentiroso, De injusto. de injusto, de no tener amor. ¿Recuerdan? Lo vimos en nuestros primeros estudios. De no tener amor. Es justo, sí, es muy bueno, es justo, pero no tiene amor. Aquí está respondiendo a las acusaciones de Satanás. Con este plan de sustitución, él presentó un escape para Adán y Eva. Ellos tenían que morir, pero Dios se hizo responsable de sus criaturas. A mí me preocupa cuando
me doy cuenta que el mundo cada vez acepta más y más la idea de que Dios no es el creador. Ustedes ya saben quién inventó esa idea. Pero aquí yo veo cuán extraordinario es el amor de Dios por sus criaturas. Si nosotros tuviésemos en nuestras manos la solución del problema, haríamos lo mismo que hago cuando estoy tratando de hacer algo con mis manos y la cosa no me resulta y se me rompe. ¿Qué creen ustedes que hago? Me enojo. No, tiro, y empiezo a hacer otra cosa. ¿Verdad que sí? Yo creí que pegar. No tengo Bueno, paciencia. eso para después estar- del enojo. Digo. no tengo paciencia para estarlo pegando. La verdad es que mi ilustración es muy... No, los mexicanos lo Muy juntan malo. y lo pegan. Los chilenos no van a ganar. Más dinero. Ay, ¿Saben ustedes que Dios no podía pegarlo? No podía remendarlo. ¿Saben lo que tuvo que hacer? Él tuvo que venir a tomar nuestro lugar. Y miren, eso está aquí en el comienzo. Cuando Él puso delante de Adán y Eva el corderito, en verdad no fue Él para mí. Fueron dos. Ya me están mirando con carita de sorpresa algunos. ¿De dónde saqué que eran dos? No, espérense un poquito. Ya saben que cuando digo algo, ya les voy a mostrar de dónde saqué la idea. Porque no quiero que digan, ese señor dijo. No. Yo pienso que fueron dos. Por una razón muy sencilla. Porque en Génesis capítulo 3, versículo 31, y mírenlo en sus Biblias para que de allí vean que está la respuesta. 3:21, perdón, dije, ya me estoy poniendo viejo. Está fallando la computadora. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de una piel. ¿Eso dice en su Biblia? No. Ahí dice de pieles. Y cuando dice pieles, significa que fue una. Varias. Más de una, ¿cierto? Cuando dice pieles, significa que fue más de una. De allí es donde saco la idea de que fue un corderito para cada uno. ¿Y sabe qué es lo que me ayuda a creer eso después? Todo lo que hay en el Antiguo Testamento. O dos sacrificios, uno por cada Cuando- persona. Naturalmente, porque eso es lo que va a enseñar la Biblia y ya lo vamos a estudiar con detalle nosotros. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Algunos cristianos creen que Él ha ido cambiando con el tiempo. No. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. La solución para el problema del pecado Él la dio aquí y así se ha mantenido y se va a mantener hasta el final. Este corderito murió en lugar de Adán y de Eva. Y saben ustedes, el apóstol Pedro, en el Nuevo Testamento, confirma lo que estamos diciendo y vamos a ir hasta allí. Vamos a leer allí Primera de Pedro, capítulo 1. Voy a empezar a leer desde el versículo 18. ¿Y por qué quiero que leamos este versículo? Para que confirmar que Dios es el mismo que estuvo en el Edén, que estuvo en el tiempo de Pedro en esta tierra y el mismo que nos está enseñando hoy día, que su plan de salvación ha sido siempre el mismo. Primera de Pedro 1:18, ¿qué dice allí? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, versículo 19, sino
con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿De dónde sacó Pedro la idea del cordero? Desde el Edén. Desde el Edén. La enseñanza fue siempre esa. El hombre podía tener otra oportunidad gracias al cordero. Y ese cordero representaba ¿a quién? A Jesús. Ese cordero que murió por Adán y que murió por Eva representaba a Jesús. Y por eso, cuando ellos estaban listos a morir, el corderito murió por ellos, y para que no se olvidaran, Dios dijo: ahora sáquense esas hojas que ustedes hicieron. ¿Recuerdan que ellos hicieron un traje? Ahora no se vistieron ellos, ahora los vistió Dios con las pieles del corderito. Dios confeccionó el traje. La única manera que podamos tener salvación es si dejamos que Dios confeccione nuestro traje. ¿Están de acuerdo conmigo? La armadura de Dios. Adán y Eva no podían haber seguido viviendo si no era por el sacrificio del cordero. El corderito murió para que ellos pudiesen seguir viviendo. ¿Mintió Dios cuando dijo el día que van a morir? No, no mintió. No mintió porque Él puso una sustitución. Está bien, ustedes no van a morir. Por amor a ustedes los voy a dejar vivir, pero va a morir el corderito. El corderito murió para la eternidad. El corderito nunca más volvió ni va a volver a existir. ¿Se cumplió la palabra de Dios? Claro que se cumplió la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él nunca miente. En su misericordia le dio otra oportunidad a Adán y Eva para que siguieran viviendo, pero el corderito murió. Pero ese corderito representaba ¿a quién? A Cristo. Miren cómo termina este pensamiento Pedro en el versículo 20. En el versículo 20 dice que este corderito estaba destinado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué les parece? No fue un plan que se le ocurrió a Dios así por casualidad. No fue un plan de última hora. No, Él lo tenía, este plan, desde antes de la fundación del mundo. El problema es que Satanás no conocía de este plan. No conocía del amor de Dios porque no conocía de este plan. Pero estaba destinado desde antes de la fundación del mundo y se manifestó en el tiempo de Pedro, en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor de vosotros. Por amor a nosotros. Estimados amigos, quiero invitarles esta noche a que tomemos una decisión. Y digo tomemos porque yo también debo tomarla. Mi invitación es a que decidamos agradecer a Dios en primer lugar por ofrecernos la oportunidad de vivir y de vivir conociendo a este Salvador. Y entonces la decisión que debemos tomar es conocer los detalles de su plan, tal como los muestra en la Biblia. ¿Cuántos quieren decidir eso en esta noche? Que Dios nos ayude a seguir conociendo su plan de salvación, tal como está en la Biblia. Amigos míos, esta es la clave. Porque hoy día yo escucho muchas voces enseñando de muchas maneras, pero no como está en la Biblia. Y ese es el peligro. Que Dios nos ayude a seguir en nuestro estudio y vamos a inclinar nuestro rostro para terminar con una oración. Dios nuestro, gracias
porque tú no eres mentiroso. Gracias porque tú tenías un camino de escape, de salida, frente a la desobediencia de Adán y Eva. Y gracias porque esa salida es que tú mismo, como nuestro Creador, tomaste responsabilidad y entregaste tu vida para que nosotros podamos tener vida. Por eso te agradecemos por la vida que nos das. Y te pedimos que nos ayudes a desear conocer mejor este plan. Y ayúdanos, Señor, a recordarlo cada oportunidad que tengamos el estudio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber venido. Y el próximo tema lo voy a dejar anunciado para que lo comenten con sus amigos, los inviten. Vamos a estudiar la estrategia satánica para destruir la simiente. No se olviden lo que estudiamos hoy. La mujer iba a tener un descendiente, ¿cierto? Una simiente. ¿Cuál es la estrategia que usó Satanás para destruir a la simiente? Ese será nuestro estudio la próxima reunión. Muchas gracias y buenas noches.